Bueno, vamos ahora con los hidruros no metálicos. Se forman entre un no metal e hidrógeno y el hidrógeno va a estar positivo. En este caso sé que va a tener +1, siempre y cuando sea menos electronegativo que el otro elemento, y el no metal entonces va a actuar con su estado de oxidación negativo por ser más electronegativo. Van a haber algunos casos en donde el hidrógeno no va a ser el hidrógeno no va a ser menos electronegativo, y entonces se van a dar casos particulares, pero en los que generalmente vamos a trabajar nosotros, el estado de oxidación entonces del hidrógeno va a ser positivo y del no metal va a ser negativo, ¿sí? Para formular un hidruro no metálico hacemos exactamente lo mismo que para los hidruros metálicos, pero si se fijan en la fórmula va a aparecer primero el hidrógeno porque va a estar positivo. Y no sé si se acuerdan, pero ya cuando vimos óxidos vimos que el oxígeno iba en segundo lugar en los óxidos porque era el elemento negativo. En este caso el negativo va a ser el flúor, por lo tanto entonces va a tener que ir primero el hidrógeno y después el flúor. Y en el caso del cloro lo mismo, primero el hidrógeno y después el flúor. Quedan al revés cuando la electronegatividad del otro elemento es menor que el del hidrógeno. Pero acá, como es más electronegativo el flúor y el cloro, quedan de esta manera. El hidrógeno entonces va a actuar con la valencia positiva, +1, y el flúor con la única que tiene, que es la negativa, -1. Como dijimos antes, esto acá se cruzan, ¿sí? Pero como son unos, no se escriben, lo mismo que acá. Fíjense que el cloro no tiene un solo estado de oxidación, sino que tiene 4, pero solamente vamos a utilizar el -1. No vamos a utilizar el 3, ni el 5, ni el 7, porque esos son positivos. Y como dijimos antes, para hacer la fórmula, ¿sí? Para formular un hidruro no metálico, el no metal va a actuar con su estado de oxidación negativo, no los positivos. Entonces, en este caso, el cloro no va a actuar ni con 3, ni con 5, ni con 7, solamente con -1. Entonces se cruzan, como son unos, queda así la fórmula. Sobre la nomenclatura, bueno, se va a nombrar el elemento que usa el estado de oxidación negativo con la terminación uro. En los hidruros metálicos, nosotros decíamos hidruro férrico, por ejemplo. ¿Por qué hidruro férrico? ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, entonces, los hidruros no metálicos, nosotros decíamos, por ejemplo, hidruro de hierro 2. ¿Por qué? Porque el negativo justamente era el hidrógeno. Por eso usábamos hidruro, la terminación uro dentro de la palabra hidrógeno. Pero en el caso de los hidruros no metálicos, nosotros no vamos a tener al hidrógeno actuando con el estado de oxidación negativo, sino que el que va a usar el negativo, ¿sí? El que va a usar el negativo va a ser el otro elemento, el flúor o el cloro. Entonces, se va a poner la terminación uro para el otro elemento y el hidrógeno directamente se lo va a nombrar como de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, en el caso acá del flúor, va a ser fluoruro, porque el flúor es el que tiene el estado de oxidación negativo, ¿sí? Y después, por eso la terminación uro, que indica que es negativo, y después la palabra de hidrógeno, seguido de hidrógeno. Mientras que para el cloro entonces va a ser cloruro y después de hidrógeno. ¿Por qué no aclaramos nada sobre el hidrógeno? Porque el hidrógeno solamente tiene un estado de oxidación positivo, por lo cual no hay que aclarar cuál estado está usando. El único que tiene positivo es el +1. El otro no metal también solamente tiene un número de oxidación negativo, por lo cual solamente voy a aclararlo con la terminación uro. No voy a hacer ninguna otra aclaración sobre el cómo nombrar el elemento. Algunos hidruros no metálicos, cuando se encuentran en solución, o sea, disueltos en agua, tienen propiedades ácidas y entonces se van a denominar genéricamente hidrácidos.
Para nombrar los hidrácidos se usa la palabra ácido seguido del nombre del no metal, pero en vez de terminar en uro, ahora va a terminar en hídrico. Entonces, por ejemplo, en el caso del flúor, ¿sí? Cuando se disuelve en agua el fluoruro de hidrógeno, que es un gas, si ese gas lo disuelvo en agua, va a formar un hidrácido que se va a llamar ácido, que en vez de poner la palabra de hidrógeno, yo voy a poner la palabra ácido, seguido de el nombre del flúor, pero terminado en hídrico. Entonces, en este caso, ácido fluorhídrico. Fíjense que uro cambió por hídrico y de hidrógeno cambió por ácido. Y en el caso del cloro, entonces va a ser, en vez de cloruro, va a ser clorhídrico. Y en vez de hidrógeno, ácido. Entonces va a quedar ácido clorhídrico. Ese le debe sonar porque es el ácido que está en el estómago. ¿Sí? Bien. Ahora la ecuación de formación de los hidruros no metálicos va a ser, al igual que en los hidruros metálicos, formándose entre en el otro caso era entre el metal y el hidrógeno, acá va a ser entre el no metal, acá me falta la palabrita, entonces entre el no metal y el hidrógeno, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen el flúor, por ejemplo, la ecuación de formación va a quedar así. Fíjense de que tanto el flúor como el hidrógeno llevan el 2 porque ambos son diatómicos. Pero acá cuando están combinados ya no lo tienen. Acá entonces queda así. Este 2 no tiene nada que ver con los estados de oxidación. Este tiene más 1 y este tiene menos 1. ¿Sí? Entonces se cruza y queda así. Pero como no está balanceado, porque acá hay 2 hidrógenos y acá hay uno solo, igual que en los hidruros metálicos voy a comenzar a balancear por el hidrógeno, debo agregar entonces un 2 ahí para balancear el hidrógeno. Y en este caso el flúor también me queda balanceado. En el caso del cloro, por ejemplo, quedaría así. Cloro que reacciona con hidrógeno me da el cloruro de hidrógeno, y como no está balanceado también debería agregar un 2 para que me balancee la ecuación. Como les dije hoy, hay casos particulares de hidruros, que por ejemplo los hidruros de oxígeno, de nitrógeno, de fósforo, de carbono y de silicio se van a nombrar, en general se pueden nombrar usando el nombre sistemático, o sea con mono, con di, con tri, la nomenclatura por atomicidad, pero se admiten nombres especiales. En general yo les voy a pedir que sepan los nombres especiales porque son los que más se usan. ¿Por qué tienen esos nombres especiales? Porque tienen propiedades particulares. Por ejemplo, el agua es neutra, mientras que el amoníaco se comporta como una base en vez de como un ácido en solución acuosa. Entonces, ¿cuáles son estos hidruros especiales? Tenemos el caso entonces acá del H2O, que es agua. Yo podría decir hidruro de oxígeno o monohidruro de oxígeno, o también podría decir óxido de hidrógeno, pero no es ni un óxido ni un hidruro por sus características, entonces decimos agua. En el segundo lugar tenemos al NH3, que sería amoníaco o trihidruro de nitrógeno, pero el nombre más usado es amoníaco. En este caso fosfina, metano, que es un compuesto orgánico, y después vamos a estudiar una formulación de nombre orgánico, que en verdad tiene sistematización, pero por el momento no lo hemos estudiado. Por eso aparece acá. Todos los hidruros que forman, o todos los compuestos que forman el carbono con el hidrógeno, que son millones, tienen nombres particulares. Y por abajo tenemos el silano, ¿sí? Que es el hidruro o tetrahidruro de silicio. Sobre los ejercicios que se pueden dar. Me pueden decir, por ejemplo, en el primer caso, nombrar HBr, ¿no? Esa fórmula. Tengo que nombrar. Entonces yo lo que tengo que hacer es darme cuenta primero que es un hidruro porque tiene hidrógeno y otro elemento, y como en este caso un no metal, es un hidruro no metálico, por eso el hidrógeno va primero. Entonces, recuerdo lo que vimos antes, busco los estados de oxidación, como el bromo está negativo, entonces va a ser bromuro y de hidrógeno porque está el hidrógeno ahí, y como este se puede disolver en agua, puede formar el hidrácido llamado ácido bromhídrico, ¿sí?
Después, para escribir la fórmula del cloruro de hidrógeno, yo tendría que buscar el estado de oxidación. Diría, bueno, tiene que tener hidrógeno, va primero, cloruro es negativo, o sea que el cloro tiene que ir segundo, va a ir primero entonces el hidrógeno y después el cloro. Siempre en general en los nombres el que aparece primero va segundo o va último. Entonces tenemos primero el hidrógeno, después el cloro, y como el cloro va a estar actuando con el número de oxidación negativo porque es un hidruro no metálico, se llama ácido clorhídrico, se llama cloruro de hidrógeno, va a ser HCl. Y por último también, bueno, le pueden dar también el nombre como hidrácido, ácido fluorhídrico, y ustedes van y buscan los estados de oxidación y hacen lo mismo. O les pueden pedir que escriban la ecuación de formación del, por ejemplo, fluoruro de hidrógeno. Entonces deberé buscar el flúor, el hidrógeno, entonces combinarlos y que me quede acá, como ven, el compuesto formado. Y siempre que me pidan una ecuación de formación tiene que estar balanceada.